Buenas aventureros del Internet. Hoy quiero hacer un vídeo muy al uso y general de las principales características que nos podemos encontrar en una navaja de campo. Me apetece porque veo que de todas las características que puede tener una navaja, la mayoría de ellas que a mí me gustan no las encuentro juntas. Y bueno, vamos a explorar un poco, pues eso, las principales características y que esto es como, por decirlo así, más complejo que la personalización de un videojuego, en el sentido de que si tú quieres unas características de la navaja, no puedes tener otras. Entonces, vamos a ver, pues, las principales, como digo, principales, porque de puntas hay un montón, de factores de hoja hay un montón, de vaciados hay un montón, al igual que tipos de seguro, tipos de liberación, etcétera. Pero nos vamos a meter en los principales para las navajas de campo y senderismo. Así que venga, vamos a ello. Y bueno, pues pasemos a las puntas de las navajas. Como veis, aquí tengo unas cuantas, no tengo todas las que están dibujadas, pero vayamos a hacer la explicación. Esto es como un videojuego, o sea, si tú quieres que una punta sea buena para hacer agujeros, quizás luego no es la punta más resistente del mundo. Y si quieres una punta que sea resistente, quizás no es la mejor para hacer agujeros. Entonces, todo tiene un equilibrio y, pues como digo, es como un menú de personalización de un videojuego. A la que le pones y le subes cosas en otras, tienes que bajar en otras porque si no, no existe la perfección, por decirlo así. Pero bueno, empecemos. Si hay alguna punta que creéis que no está aquí, dejármela en los comentarios y así hacemos un poco de comunidad y siempre va bien así una discusión, intercambio de opiniones. Me encanta. Entonces, empecemos. Las needle point más bien no es que sea una punta, sino un factor de forma. ¿Qué quiere decir esto? El filo de la navaja al lomo pues eso, tiene muy poco espacio entre sí, entonces lo que genera esto es una hoja muy fina que viene muy bien para, pues básicamente, por ejemplo, hacer agujeros con la punta. Entonces, pues esta sería la needle point. Luego está la hoja recta. Esta no es bien recta, tiene una ligera caída, no sé si se podrá apreciar de aquí a aquí, no está recta del todo, pero bueno, podemos ponerla en el ejemplo de recta. Eh, ¿Qué tienen este tipo de navajas? Pues básicamente el lomo transcurre recto desde su inicio hasta su final y es el propio filo el que progresivamente va curvando hasta que se junta el filo con el lomo. ¿Qué ganas con esto? Pues ganas una navaja que tiene una pala bastante buena para pues, poder cortar, para procesar comida, etcétera. Y es una punta resistente. O sea, no considero que se haya de batonear con una navaja, pero si tuvieras y se diera el caso, pues esta punta es mucho más resistente que otras que veremos a continuación. Luego tenemos el clip point, que el clip point pues básicamente es esto, que es todo lo contrario, es que desde el lomo hace una caída hasta encontrar la punta. Claro, con esto lo que tú ganas es una punta mucho más agresiva, que viene muy bien para procesar madera, hacer agujeros, incluso para desollar, pero claro, lo que tenemos es que pues el lomo, por decirlo así, llega un momento en el que se afina y pierde resistencia, pero tenemos una muy buena punta. Luego tenemos el drop point, que como he dicho, bueno, la needle point sería un ejemplo bastante bueno también, que es que el lomo, en vez de hacer una caída en ángulo y hacerlo como hacia adentro, hace una caída hacia afuera y es más progresiva. Entonces lo que ganas con eso es una punta que es algo fina para procesar, pero es más reforzada que el clip point. Lo que pasa es que no ganas tanto poder de punzada, por decirlo así. Y luego tienes una punta que yo veo que está bastante equilibrada, que es la punta de lanza. En esta punta tiene vaciado por este lado y vaciado por este otro. Y lo que básicamente gana esto es que pues hace un refuerzo en ángulo. Entonces, la punta queda como con una especie de forma triangular y es muy resistente para punzar y está lo suficientemente vaciada como para que también sea buena a la hora de procesar agujeros. El problema es que normalmente estas puntas se montan en navajas con pala ancha, entonces tampoco es que sea lo mejor para hacer agujeros, pero sí que viene muy bien para trabajos de punzada. Entonces, pues estas serían las principales puntas que montan las navajas de campo. Vale, pues como digo, pasemos a ver las principales hojas de navajas. Veremos que lo que son las hojas condiciona también a la punta. Entonces, no tengo aquí todos los factores de forma de hojas, pero está la mayoría.
como digo, esta es una hoja recta. Para mí, ¿qué es una hoja recta? Es una hoja en la que el filo transcurre desde el inicio a su fin recto. Esto va muy bien para afilarlo y para mantenerlo. Como vemos, aquí es el lomo el que va a morir al filo, no a la inversa. A la inversa sería con barriga, que lo que hace es que básicamente es el filo el que va a morir al lomo. Y como vemos aquí, sí que tiene una ligera caída y el lomo acompaña un poco. Entonces, lo que es el tipo de hoja, pues condiciona un poco al tipo de punta. Normalmente a veces hasta se ponen de la mano. ¿Qué consigues con esta hoja que yo le llamo como de barriga? Pues que tengas una ligera curva y esto a veces pues va bien para, yo que sé, para pelar fruta, para procesar alimentos. En cambio, esta va muy bien para tareas de corte en plan así recto. Tienen las dos su porqué y pues cada una la que vea o considere mejor en cada caso. La forma falcatada me diréis, pues si esto normalmente es de Kukris, es de Bowies, es de tal. Sí, pero hay algunas navajas que tienen forma falcatada porque tú tienes aquí una parte que va hacia adentro y una parte que va hacia afuera. Para cortar cuerda esto va muy bien o para otro tipo de tareas, porque tú pones aquí la cuerda y luego cuando haces fuerza hacia afuera, toda la barriga viene y corta la cuerda. Entonces, para ese tipo de tareas, por ejemplo, va muy bien. Luego tenemos otros factores de forma que ya vienen más bien, bueno, todo como habéis visto va condicionado por el filo, la trayectoria que sigue. Entonces, luego tenemos lo que es el filo mixto y el filo perlado. El filo mixto es aquel que viene con una parte perlada y con una parte afilada. La parte perlada es básicamente, no, o sea, la gente le llama filo serrado, pero no es una sierra. Es un filo porque como vemos en plan rollo tiene filo, tiene parte que corta y tiene unos piquitos. Lo que generas con eso es que sea un filo mucho más fácil de mantener porque le puedes dar mucha más caña, igualmente como va a tener la sierra va a seguir cortando, pero claro, es para algún tipo de tareas en específico. Por ejemplo, para cortar cables, para cortar cuerda, para cortar bridas, viene muy bien. Es por eso que no se suele ver tanto en una navaja de campo. Pero bueno, ahí que vienen eso, mixtas, que es la parte perlada y la parte afilada. Luego tenemos, ¿ves? Aquí, por ejemplo, una que es, bueno, solo viene afilada de un lado, que es pues perlada de forma completa. Luego tenemos otra cosa en la forma de la hoja, que es, por decirlo así, un rebaje dentado. Esta, por ejemplo, la tiene la Impala, que es que básicamente tú tienes donde descansar el pulgar o un sitio en el que tú puedas apoyar el pulgar y que no se deslice. Normalmente vienen en hojas más anchas porque el rebaje no condiciona a la estabilidad o a la integridad de la hoja. Pero bueno, viene muy bien y es muy cómodo. Vale, pasemos a ver el tema del vaciado en una navaja. Esto es lo mismo para un cuchillo, etc. Es muy sencillo. El vaciado es básicamente la distancia desde el lomo hasta el filo y cómo esta es acortada. Es decir, tú con una navaja sencilla como esta, que es para pelarte una fruta, para cortar una cuerda, etc., pues como el lomo no es muy grueso, la pala es ancha, pero no es excesivamente ancha, pues básicamente pues tienes X distancia y X grosor. Entonces, lo más cómodo para cortar esa distancia y ese grosor desde el grosor del lomo hasta la finura del filo es pues de forma recta. Entonces, a esto se llama vaciado plano. Esto normalmente viene determinado en un ángulo pues según el grosor del lomo. Es el más común y el que nos encontramos en la mayoría de navajas. Luego, este vaciado, el vaciado hueco, es más típico de los cuchillos. Se da en herramientas en las que hay más grosor desde lo que es el lomo hasta lo que es el filo. Con esto consigues dos tipos de grosores. El grosor de mitad de pala hacia arriba, que es más grueso, que es para darle caña al lomo, y el grosor, por decirlo así, de mitad de pala hacia abajo, que se va afinando más y te da más capacidad de corte. Entonces, esto normalmente, repito, se hace en navajas con palas más anchas y con lomos más gruesos. Estos son los dos principales que hay, pero al fin y al cabo, luego el filo, pues le puedes dar el tipo de filo en el ángulo que quieras. Pero es como, el vaciado es como acortas las distancias desde el lomo hasta el filo. Entonces, luego tenemos el vaciado convexo, que yo creo que en una navaja de campo no debería de existir. Este tipo de filos normalmente se utilizan para herramientas mucho más brutas, como puede ser un hacha, en la que lo que te interesa es literal que, o sea, que casi que ni corte, que haga la fuerza por cuña. Entonces,
Esto en una navaja es difícil de ver, o sea, muy difícil de ver. Y en un cuchillo lo mismo, porque no son herramientas pensadas para eso en un primer lugar. Luego está el Scandi, que es un tipo de vaciado que se da más en la parte ya del filo y lo que hace es que ganes más superficie de corte, o sea, mucho más filo, pero lo vuelve más delicado también. Entonces es interesante, pero a la vez tiene sus desventajas. Vayamos a un tema farragoso, que son los mecanismos de liberación. El que por antonomasia caracteriza a la navaja es aquel que tú con tu propia fuerza abres la navaja. Si no permiten ya eso en ningún país, es que no puedes llevar navaja en el país. Entonces, eh, ¿qué es el mecanismo de liberación este que he dicho sencillo, el simple, que con tu propia fuerza lo abres? Pues eso, que tú haces la fuerza para abrirlo. No hay nada que asista a la navaja o que haga que la navaja se abra. Pasemos a ver los principales que montan las navajas de campo. Uno de ellos es el de tetón. El de tetón es aquel que, pues básicamente, como su nombre lo indica, hay un tetón que pues te permite a ti apoyar el pulgar en la hoja y tú mismo, con tu propia fuerza, tirar hacia adelante y abrirla. Hay tetones que vienen, por decirlo así, con un agujero en la hoja y se atornillan. Y hay otros que pues los puedes montar tú y añadir a tu navaja, que son básicamente un tornillo. Entonces, ese es el de tetón. Luego tienes el de palanquilla. El de palanquilla, básicamente, lo que tienes es una pequeña palanca que lo que hace es que cuando la pulsas hasta el fondo y haces fuerza, abre ligeramente la hoja. Y entonces tú luego ya acompañas con, o sea, con tu fuerza la navaja y la abres. ¿Qué genera esto? Básicamente la palanquilla, esta protuberancia, cuando se abre es una pequeña guardia o gavilán, guarda. Lo que genera esto es pues, más seguridad a la hora de tratar con un cuchillo porque a mí las navajas y cuchillos que son completamente planos, sin una guarda o dactilera, me dan repelús porque, pues, con según qué tipo de tareas se te pueden escapar hacia adelante y te puedes cortar. Entonces, pues básicamente la palanquilla lo que hace es que ya das por hecho que un pequeño gavilán o una pequeña guarda tienes que te proteja pues lo que es la mano. Pasemos a ver el de por uña. El de por uña, como su nombre bien indica, y aquí lo veremos muy bien, es que tiene una muesca para poner la uña. Esta muesca es enorme. A mí no me gusta mucho, pero es la que viene en la mayoría de navajas. Le ponen una muesca y así tú pues, puedes clavar la uña y la puedes abrir a dos manos. Ahora no puedo porque estoy a una mano. Entonces, ese es el de por uña. Luego tienes el del hueco en hoja, que como su nombre indica, es un hueco que hay en la hoja. Es básicamente eso, es un agujero, como vemos, que pues, tú pones el dedo, la uña, lo que sea, y te ayuda a abrirla. O aquí, que básicamente pues tienes el dedo para poner y abrir. Pasemos a ver los principales seguros en las navajas. Como digo, no tengo todos, entonces voy a enseñar los que pueda. Estos son algunos de los principales, pero hay muchísimos. El primero y el más tradicional es el de palanquilla. Es el típico que cuando abre se oye clac, clac, clac y hay unos muelles que pues van básicamente accionando el mecanismo y acaban trabando la hoja. Entonces, básicamente para liberarlo, tú levantas luego la palanquilla y esta baja. En el backlog, básicamente es como una especie de lámina que tiene una muesca y cuando tú abres la navaja, hace, por decirlo así, la muesca inserción en la parte de la hoja que tiene el vaciado del revés y traban. Para liberarlo de nuevo deberías de presionar hacia abajo y entonces esta parte irá y bloqueará. Luego está el frame lock. El frame lock es que una parte del mango, por decirlo así, pues ha de ser de un material como el metal, que básicamente haga como de muelle, en el sentido de que tú abres la navaja y esta parte está como hacia arriba, pero cuando la abres baja y lo que hace es que baja hasta el punto en el que trabe la hoja. Entonces, pues bloquea la hoja. Es como una versión del liner lock más robusta. El liner lock es que en vez de ser como el mango por la parte exterior, es una parte interior de metal de la cacha, es lo que se acciona hacia adentro y traba la hoja. Es menos resistente y con el tiempo a veces requiere de mantenimiento porque pierde su elasticidad o su capacidad de como de retornar hacia el punto. Luego está el bloqueo por virola. Este es como el típico de la Sopinel en el que pues tú básicamente tienes la
la virola que es deslizante, o sea, tienes como dos virolas, la de dentro y la deslizante. Entonces, tú abres la navaja, esta se abre, giras la virola trabaría la hoja y entonces, pues básicamente quedaría eso, quedaría pues bien cerrada y asegurada. Pero claro, la virola, el problema que tiene es que a lo mejor si le metes mucha caña puede saltar. Pero está bastante bien, es bastante sencillo y es útil, es práctico. Luego tienes el bloqueo por axis, que es básicamente una especie de pasador que traba la navaja y para liberarla, pues tú tienes que deslizar hacia atrás y bajar hacia abajo. Los que más me gustan, a mi gusto personal, son el backlock y el frame lock. El backlock es el que monta la mayoría de navajas de campo junto con el de palanquilla, que es el más tradicional. He de decir que algunas cosas vienen por parte del seguro, es decir, el liner lock te permite y el frame lock te permiten vaciar la navaja por dentro, en el sentido de que puede estar vaciada, porque no hace falta que haya un lomo que trabe o que haya una virola que esté en la parte de arriba que tal, entonces normalmente estas pueden ser huecas. En la parte del axis creo que también. Entonces, ¿qué genera esto? Que tú, pues en ese hueco, pues puedas poner, por ejemplo, un mecanismo de liberación por palanquilla. Entonces, la mayoría de navajas que son liner lock, pues van a tener este tipo de palanquilla que te ayude a tú mismo hacer fuerza y abrir la hoja. Y lo bueno que tienen es pues, que tienen pues, este tipo de como pequeña guarda para asegurarte la mano. Tienen un problema también, que es que son menos resistentes porque al ser huecas, pues no son tan resistentes, pero se limpian mejor. Y luego las otras, pues tienen más robustez. Entonces, esto es a tipo de gustos y si prefieres, pues yo que sé, comodidad de limpieza, ligereza o algo más de robustez. Pero bueno, esto pues es a base de gustos personales. Vale, pasemos a otras características de la navaja que nada tienen que ver con la hoja, ni con los tipos de abertura, ni nada. Estos son cosas que, si vienen en la navaja, son de agradecer. Puede ser que tu navaja venga con tornillería, es decir, que tú puedas abrirla, desmontarla, cambiarle las cachas, hacer lo que quieras, o que venga remachada. Si viene remachada, normalmente tiene un acabado más pulido, más bonito, más tal, pero claro, normalmente pues es bastante difícil quitarle los remaches y darle el mantenimiento que toca si le quieres dar o le quieres cambiar las cachas porque se rompen, lo que sea. Pero bueno, estos son dos características, que venga o remachada o que venga con tornillos. Luego, otra de ellas es, pues, por decirlo así, la forma del mango. Puede ser que las navajas tengan dactilera. La dactilera es una cosa que se utiliza pues para afianzar los dedos. Hay que vienen con múltiples dactileras para darte mejor ergonomía y hay que vienen con solo una dactilera, que esta normalmente se utiliza para poner el índice y poder trabajar pues con trabajos de más precisión, trabajo fino, etcétera. Luego también, que es de agradecer, hay navajas que tienen un agujero para el cordón fiador. En este caso esta no la tenía, le pedí a mi padre que pues le hiciera un agujero pues para poderle eso, pasar un cordón fiador. En este caso sí que venía de serie. Y luego hay otras cosas que son de agradecer, como que la navaja tenga una pequeña guarda. Esto te da seguridad porque si la navaja es completamente plana de aquí al filo, pues puede ser que haciendo según qué tipo de trabajos la navaja se te deslice y pues te puedas cortar los dedos. Entonces, si tienes una pequeña seguridad, mejor. Una de ellas podría ser la dactilera, que te ayuda a afianzar mejor y agarrar mejor, pero si tienes una pequeña guarda, pues muchísimo mejor. Es difícil hacer el tipo de navaja o tener todas las características reunidas de una navaja perfecta para ti. Ahora voy a explicarla a mí. Es difícil reunir todas las características que quieres en una navaja. Pero bueno, esta sería por lo menos las que a mí más me gustarían. En cuanto ya os digo, al tipo de punta y a la hoja, no le doy mucha importancia, sino más bien a temas de seguridad, como puede ser el tener una pequeña guarda o gavilán, el tener una dactilera, el tetón para que se pueda abrir de forma cómoda, las cachas en madera, que me gustan mucho, el tema de la tornillería, un cordón fiador para hacerla útil en el sentido de poderla afianzar mejor y que no se te escape, un backlog, que es un seguro más resistente así para poderlo llevar y a la vez, no sé, es un seguro fiable, se ha montado durante muchos años. Entonces, pues para mí eso sería una navaja perfecta. Por desgracia, aún no la he encontrado, pero estoy en el proceso. Así que un saludo y nos vemos en la próxima.